Que abandonó la sesión. ¿Por qué están abandonando la sesión? Hola, ninguna pregunta. Gracias. Moderador, moderador. ¿Qué pasa? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte de la cuarta jornada de la mujer investigadora, donde vamos a contar con dos intervenciones de científicas de excelencia que en este momento se encuentran en sendas estancias postdoctorales con reconocimiento de la Unión Europea Marie Curie. Sería la doctora Laura Frances Soriano y la doctora Sorangel González Carrero. Quiero aprovechar para agradecer la financiación de esta jornada y la organización por parte del CEMOL, del IFIC y por la Unidad de Igualdad de la Universidad de Valencia. Mi nombre es José Jaime Baldoví, soy investigador del Plan GEN de la Generalitat Valenciana y es para mí un placer presentar y moderar este webinar donde vamos a tener ambas intervenciones. Cualquier tipo de pregunta, cuestión o debate para las investigadoras será vía chat y yo me encargaré de pasar las preguntas y llevar esa parte de la discusión con ellas. Bien, en primer lugar quiero introducir a la doctora Laura Frances Soriano. Laura trabaja desde el año 2017 en el grupo de nanobiofotónica dirigido por el profesor Hildebrandt en la Universidad de Rouen, en el noroeste de Francia, como investigadora postdoctoral. Actualmente desarrolla su propio proyecto basado en la biofuncionalización de nanopartículas de conversión ascendente para la detección de ADN, el cual ha sido financiado por la Comisión Europea a través del programa Marie Sklodowska-Curie. Completó su tesis doctoral en 2017 en la Universidad de Valencia, dirigida por las profesoras Pérez Prieto y González Béjar, obteniendo la máxima calificación y el premio extraordinario de doctorado en química. La gran calidad de su tesis fue también reconocida por el Grupo Especializado de Fotoquímica de la Real Sociedad Española de Química como mejor tesis en fotoquímica 2017 y por el Comité del UPCOM como mejor tesis doctoral sobre upconversion nanopartículas en 2018. Laura es experta en síntesis orgánica, en diferentes técnicas de caracterización de nanopartículas fotoactivas, así como la aplicación de las mismas en terapia fotodinámica. Ha participado tanto en tareas docentes como de divulgación y hasta la fecha cuenta con 18 publicaciones científicas, la gran mayoría de ellas en revistas de reconocido impacto, que han atraído más de 400 citas y ha contribuido a 29 ocasiones a congresos internacionales. A continuación doy paso a Laura, que nos va a hablar sobre Lanthanide-based photoactive materials from synthesis to applications. A ver, vale, Laura. Hola. A ver. ¿Se ve la presentación? Aún no. ¿No? Sí, Pues aquí sí. me... Ah, vale. Sí, Vale, perfecto. Pues bueno, primero, buenas tardes y muchas gracias por la introducción. Primero de todo, quería dar las gracias al comité organizador por haberme invitado a esta jornada de la mujer investigadora. Voy a empezar la presentación hablando de dónde trabajo. Yo trabajo para el CNRS, que es una institución pública
Es una institución de investigación pública francesa, pluridisciplinar, es líder en investigación mundial, maneja un presupuesto de 3.400 millones de euros al año, tiene en plantilla 32.000 investigadores, del cual más del 40% son mujeres, repartidos en 1.100 institutos. A día de hoy, el CNRS coordina 200 proyectos europeos y 68 RCs. En concreto, trabajo en el Instituto Cobra, que se encuentra en la Universidad de Rouen. Rouen es una ciudad de la región de Normandía, al noroeste de París. Es una región que nos ofrece unos paisajes espectaculares. Las ciudades y los pueblos tienen mucha historia y son muy bonitos. Y el producto gastronómico por excelencia es el queso. En cuanto a la parte más científica del instituto, es una unidad de investigación mixta entre el CNRS, la Universidad de Rouen y INSA. El área de investigación es la química orgánica, bioorgánica y analítica y cuenta con varios sellos de excelencia investigadora. El punto fuerte de esta institución es que mantiene una colaboración estrecha con la industria en el sector farmacéutico, cosmético y energético, y prueba de ello es que tienen 3 laboratorios conjuntos con empresas, entre ellas la Petroquímica Total, y desde la creación del instituto han visto la luz 4 startups y más de 50 patentes. Ahora voy a hablar un poco de los investigadores que somos y de la paridad en los investigadores del instituto. Estas estadísticas no son oficiales, las he hecho yo misma, entonces pueden haber algunas variaciones. Si nos fijamos en los estudiantes y en los postdoc, más o menos se mantiene la paridad entre hombres y mujeres, pero como siempre, cuando vamos a las posiciones permanentes, la presencia de la mujer disminuye. Y un dato que me ha llamado muchísimo la atención es que si nos fijamos solo en los contratados por el CNRS, en personal no permanente hay más de un 60% de mujeres, pero este porcentaje disminuye drásticamente cuando vamos a las posiciones seniors y se queda solo en un 10% de representación de mujeres. En total somos 170 investigadores en el instituto, del cual un 40% es femenino. Ahora voy a hablaros un poco de mi carrera investigadora. Yo, como bien han dicho en la introducción, yo hice la tesis doctoral gracias a una FPU en la Universidad de Valencia, en el ICMOL, bajo la supervisión de la profesora Julia Pérez Prieto y la doctora María González Béjar. Además, hice una estancia en el grupo del profesor Artur Benarkiewicz en Polonia. Mi tesis se basaba en la síntesis, en la modificación y en la caracterización de nanopartículas de upconversion. ¿Qué son las nanopartículas de upconversion? Pues son partículas inorgánicas en la escala nanométrica, normalmente dopadas con 2 tipos de lantánidos, y uno de ellos es capaz de absorber la luz en el infrarrojo cercano y posteriormente transfiere energía al otro lantánido que emite en el ultravioleta, en el visible o incluso en el infrarrojo. Es decir, estas nanopartículas son capaces de convertir luz de baja energía en luz de alta energía. Este proceso se conoce como luminiscencia de upconversion y de ahí a que las nanopartículas reciban este nombre. ¿Y para qué sirven las nanopartículas? Porque las nanopartículas se pueden aplicar en diferentes áreas, como puede ser la fabricación de celdas fotovoltaicas, en detección, en fabricación de tintas, pero donde tienen un gran potencial es en aplicaciones biológicas, ya sea in vivo o in vitro, debido a que la luz infrarroja tiene una capacidad de penetración en los tejidos superior al resto de tipos de luz. Pero para poder aplicar estas nanopartículas se requiere controlar la superficie orgánica, se requiere recubrir las nanopartículas con componentes orgánicos que le van a dar cierta funcionalidad, como puede ser un cromóforo, puede ser un medicamento, un polímero, un anticuerpo. Y dependiendo de lo que le unamos a la superficie de la nanopartícula, estas se van a poder aplicar en diferentes áreas. Durante mi tesis, aparte de la síntesis de las nanopartículas, me dediqué a la funcionalización de la superficie de estas para conseguir diferentes aplicaciones de las nanopartículas, como por ejemplo la funcionalización con
fotosensibilizadores como el Body Pi para terapia fotodinámica, el uso de macromoléculas rígidas que permitían unir muy cerca de la superficie de la nanopartícula otro tipo de compuestos luminiscentes como puede ser un cromóforo o otras nanopartículas luminiscentes como las perovskitas. También funcionalicé las nanopartículas con polímeros capaces de liberar selectivamente compuestos, moléculas orgánicas, o la funcionalización de las nanopartículas con polímeros termosensibles que conferían al nanohíbrido y que nos permitían controlar la fotoluminiscencia del nanohíbrido con la temperatura exterior. Como resultado de mi trabajo pluridisciplinar durante estos años, conseguí 10 publicaciones en revistas científicas internacionales, un capítulo de libro y 3 premios a la mejor tesis doctoral, como el premio extraordinario de la Universidad de Valencia o el premio del Grupo de Fotoquímica de la Real Sociedad Española de Química. Después de mi tesis doctoral, me incorporé al grupo del profesor Nico Hildebrand en Francia, primero en el Instituto de Biología Integrativa de la Célula en la Universidad Paris-Sud y luego en el Instituto Cobra. Ahora voy a hablaros un poco del trabajo de investigación que he realizado y que estoy realizando en este grupo. He trabajado en un proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación francesa, cuyo objetivo era la obtención de imágenes de ADN en células. El proyecto combinaba una estrategia de amplificación de ADN, que con ello lo que conseguimos es obtener múltiples secuencias iguales de la cadena de ADN que queremos detectar. Y combinaba esta estrategia de amplificación con la detección mediante FRET. FRET es un tipo de transferencia de energía entre dos compuestos que son luminiscentes y que, entre otros requisitos, requieren que ambos compuestos estén muy cerca para que la transferencia de energía tenga lugar. Entonces, el diseño estaba basado en utilizar 2 cadenas cortas de ADN llamadas oligos, y cada uno de ellos estaba modificado con un cromóforo diferente. Entonces, ¿qué ventajas este sistema? Pues bien, que cuando obtenemos las imágenes FRET, solo veremos señal de emisión en aquellos casos en que los 2 oligos estén simultáneamente hibridizados con la secuencia que queremos detectar. Entonces, todos aquellos oligos que no se hayan hibridizado no nos van a interferir en la obtención de nuestras imágenes. Y, por lo tanto, este sistema simplifica el método de obtención de imágenes, ya que nos evita un posttratamiento y simplifica el sistema a poner los componentes en el medio, incubar y medir. Después conseguí 2 becas postdoctorales muy competitivas. Una es la Tracció Talent propia de la Universidad de Valencia, la otra es la María Sklodowska-Curie del CEA, y con ellas pude trabajar en mi propia línea de investigación en el mismo grupo, que está basado en el uso de las nanopartículas de upconversion para la detección de ácidos nucleicos mediante FRET. La primera parte del proyecto se basaba en el estudio fotofísico de los procesos de transferencia de energía entre diferentes tipos de nanopartículas de upconversion y los cromóforos y las moléculas de ADN modificadas con los cromóforos. Así podríamos optimizar nuestro sistema de detección. El segundo paso es, con este sistema de kit de detección, elaborar un ensayo de detección para poder determinar secuencias de ADN específicas. Nuestro kit de detección contiene la nanopartícula de upconversion funcionalizada con una cadena de ADN. Esta cadena de ADN es complementaria a la secuencia que queremos detectar. Entonces, cuando las ponemos juntas, ambas cadenas se hibridizan y, tras la hibridización, la luminiscencia del nanohíbrido original
se modifica y esta modificación de la luminiscencia es proporcional a la concentración de la secuencia de ADN que queremos detectar y por lo tanto nos permite cuantificar la cantidad de ADN. Y por último voy a hablar en esta parte, es la parte más personal de la presentación. Yo tuve a mi hija durante la tesis, el último año de la tesis, de compatibilizar el trabajo y la vida familiar tanto en España como luego cuando me mudé en Francia. En mi caso personal, yo tanto en los grupos que he trabajado, tanto en Francia como en España, no he tenido ningún problema de conciliación. La conciliación no ha sido ninguna discusión. Me han ofrecido flexibilidad horaria para poder adaptarme a mi situación personal. Pero sí que es verdad que la conciliación no se puede entender sin la otra parte y en este caso mi marido es mecánico, con lo cual las condiciones laborales que encontremos en un sitio o en otro nos van a facilitar más o menos esa conciliación laboral. ¿Qué nos hemos encontrado en Francia? Pues bueno, pues en Francia el horario laboral es más reducido, son 7 horas la jornada laboral, con lo cual tenemos una hora más para poder hacer malabares con los horarios. Además, las empresas privadas privadas y públicas, ofrecen más flexibilidad horaria y se adaptan bastante a los horarios personales de los trabajadores dentro de los límites de cada empresa. Y otro punto a favor es que en el colegio tienen un sistema como de guardería y entonces acaban el colegio a las 4:30 y hasta las 6:30 los niños se quedan jugando bajo supervisión en el colegio y se puede ir a buscar a los niños a la hora que más te convenga, con lo cual también te facilita el conciliar con el trabajo. Y por último, otra cosa positiva que hemos encontrado aquí en Francia es el apoyo del gobierno. Tienen un organismo que se llama CAF y que se dedica a dar ayudas familiares. Tienes ayudas desde el nacimiento hasta los 6 años para cuando entran al colegio. Son ayudas económicas y una de las ayudas que nosotros nos hemos beneficiado y que nos ha venido muy bien ha sido una ayuda para cofinanciar el salario de una niñera, que teniendo en cuenta que aquí no tenemos apoyo familiar que tendríamos si estuviéramos en España, nos viene muy bien contar con el apoyo de una niñera para poder cuadrar todos los horarios. Y bueno, Francia no es la panacea en cuanto a condiciones laborales, a conciliación laboral y tiene cosas que mejorar. Por ejemplo, el permiso de maternidad aquí es mucho más bajo que en España. Las mujeres tienen como máximo 14 semanas y los hombres 2 semanas, con lo cual en este caso España tiene un punto positivo. Y como último, una reflexión de qué cosas se podrían mejorar en España para la conciliación laboral. Desde mi punto de vista, el principal problema empieza dentro del mismo hogar porque no se reparten las tareas. En la mayoría de los hogares todavía sigue siendo la mujer la que tiene más carga de cuidados, tiene más carga organizativa, tiene más carga mental, con lo cual eso le complica la conciliación laboral y esto es una cuestión social, es una cuestión educacional y creo que a España le hace falta mucho mejorar en ese aspecto. Pero mientras se mejora en este aspecto, es verdad que cualquier ayuda exterior del gobierno o de las empresas que permitan la conciliación ayudaría a equilibrar esa balanza. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y otra vez gracias a todos los organismos que permiten que se realicen estas jornadas, que yo creo que desgraciadamente todavía son importantes para visibilizar el papel de la mujer en la investigación. Y si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Laura. Podemos mirar el chat, pero parece que de momento no tenemos ninguna pregunta. Podríamos, si no, también juntar todas las preguntas al final. Pasamos a la presentación como habrá cosas que serán en común, me imagino podéis entrar en el debate.
Vale, doy paso a presentar a nuestra segunda invitada, que es la doctora Sorangel González Carrero. Sora trabaja como investigadora postdoctoral en el grupo del profesor James Durrant del Departamento de Química del Imperial College de Londres. Actualmente es también beneficiaria de una Marie Sklodowska-Curie Grant y está llevando a cabo su propio proyecto de investigación centrado en el estudio mediante espectroscopía transitoria de absorción de nanopartículas fotocatalíticas basadas en heterouniones orgánicas semiconductoras. Es doctora en Química Sostenible por la Universidad de Valencia en 2018. Su tesis fue supervisada por la profesora Julia Pérez Prieto y la elevada calidad de esta tesis doctoral fue reconocida a nivel nacional con el 4º premio a la mejor tesis doctoral en fotoquímica por parte del Grupo Especializado de Fotoquímica de la Real Sociedad Española de Química. Sus principales intereses en investigación están centrados en la síntesis y en la caracterización física de nanopartículas fotoactivas y su ensamblado para formar nuevos materiales funcionales que tengan aplicaciones en dispositivos catalíticos y optoelectrónicos. Ha publicado 17 artículos científicos revisados por pares, la mayoría de ellos como primera autora, que han recibido más de 1.500 citas hasta el momento. Sin más preámbulo, doy paso a Sora, que nos va a hablar sobre esta investigación y también sobre su vida en Reino Unido. Gracias. Bueno, gracias por la introducción. Paso a compartir. Vale, ¿podéis ver mi pantalla? Sí, sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por la introducción y gracias al comité organizador de esta jornada por la invitación. La verdad que es muy contenta de participar, esta vez desde el otro lado, ¿no? Ya que durante el doctorado pues pude participar en la organización de esta y de otras actividades dentro del instituto. Lo que voy a comentar hoy es hablar un poco de mi trayectoria en la investigación, enfocando en aquellas tips o puntos decisivos o que pueden servir de ayuda para aquellos que estén interesados en aplicar a estas becas tan competitivas como la Marie Curie. Bueno, voy a empezar diciendo dónde estoy ahora. Soy investigadora postdoctoral Marie Curie en el Imperial College London. Es una universidad líder a nivel europeo y también a nivel mundial, que ocupa a la 9ª posición. Específicamente estoy dentro del Departamento de Química Orgánica en el grupo del profesor James Durrant, que está ubicado en el Molecular Cytosine Hub, que es un edificio diseñado específicamente para albergar laboratorios de química. Este campus, que está ubicado en Way City, un poco lejos de Londres, comenzó a funcionar a partir del 2018. Y yo me uní a este grupo este año, justo en marzo de 2020. Voy a comenzar un poco hablando de mi trayectoria para llegar a esta posición. Bueno, esto resume un poco lo que es mi carrera desde el punto de vista académico, de investigación y, por supuesto, esto de la mano de mi familia, en este caso de mi pareja, Néstor, quien tiene una trayectoria en química similar, y ahora también en compañía de mi hija, Paula, que ahora tiene 14 meses. Y, bueno, esto ha sido todo el recorrido para llegar a donde estoy ahora, ¿vale? Voy a enfocar principalmente en la etapa del doctorado, donde creo que reuní una serie de habilidades para competir en la Marie Curie. Yo realicé la tesis doctoral con un contrato de formación de personal investigador bajo la supervisión de la profesora Julia Pérez Prieto en el Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia. Dentro de esta modalidad tenía la opción del último año, una vez terminada la tesis del último año, aprovecharla como postdoc, y eso fue lo que hice, ¿no? En este año también nació mi hija. Pero al final del doctorado,
tuve que elaborarme un plan, ¿no? Estaba segura que la siguiente etapa que quería abarcar era un postdoc fuera de España, ¿no? Y fui a por ello. Y lo más importante fue identificar las características de investigadores de excelencia y elaborar un plan en base a ello. Para esto, sí, los consejos de mi supervisora fue muy importante. Cuando estuve mirando, este es un poco el plan, ¿no? Tenía la opción de ir a postdoc, unirme a un grupo, a un proyecto determinado, o aplicar a varias fellowships que tenía localizadas. La diferencia entre uno y otro es que, bueno, si tienes un proyecto o puedes desarrollar un proyecto, tiene un poco un nivel de independencia de si te unes a un grupo que ya tiene un proyecto puntual. Esto con el objetivo de seguir avanzando en mi carrera en investigación. Bueno, cuando estaba haciendo este plan, me encontré con que tenía que reunir una serie de habilidades más allá del número de publicaciones, ¿no? Que básicamente resumido aquí. Está el tema del conocimiento, de cómo te posicionas un poco en tu campo, desde el punto de vista personal, cómo identificas qué es lo que te hace falta y cómo haces una planificación de tu desarrollo personal, básicamente. En temas de investigación, de lo que es financiamiento, manejo de proyectos, y finalmente el impacto, cómo comunicas lo que haces, colaboración, divulgación y demás, ¿no? Suena abrumador, en ese momento lo fue, pero bueno, volviendo a la etapa del doctorado, me di cuenta que podía reunir gran mayoría de estas habilidades. Durante el doctorado, que fue una etapa muy intensa, ya que estaba enfocada en aumentar pues, el número de publicaciones para poder competir en ese becas, pero también fui muy activa en participar en otros tipos de actividades. Dentro de la FPI podía dar docencia, di docencia, participé en la supervisión de estudiantes, en la organización de eventos, en divulgación, ¿no? Todo ese tipo de actividades que te permiten demostrar que puedes comunicar lo que haces y que puedes trabajar en equipo, básicamente. Ahora, ¿cómo ha sido la transición de mi investigación con la que hago ahora? Y eso es un factor importante a tener en cuenta al momento de pensar en este tipo de becas, ¿no? De reconocer o saber qué es lo que tienes, qué puedes dar y también lo que hace falta y lo que vas a aprender. Es decir, para facilitar el intercambio de conocimiento. Durante mi etapa doctoral trabajé con nanomateriales, que es con lo que me gusta. Comencé trabajando, por ejemplo, con quantum dots para aplicaciones como sensores para la detección de nitrocompuestos. Luego ya, esto fue durante el máster, luego ya durante el doctorado me centré en un proyecto muy interesante relacionado con la síntesis de nanopartículas coloidales de perovskitas. Y dentro de este proyecto publicamos con éxito y por primera vez la síntesis de nanopartículas coloidales con unas propiedades luminiscentes elevadas en comparación con otros materiales. Si bien este material está reconocido y había sido muy estudiado en estado sólido y en películas, pues era la primera que se describía en este tipo, como suspensiones coloidales. Luego ya pasé a estudiar, a combinar este material con otros tipos de nanopartículas, a preparar films, películas, y estudiar un poco más el efecto de la superficie de estas nanopartículas con la conductividad. Y ya durante mi etapa de postdoc, ese último año, dentro de la FPI que os comentaba, trabajé en el ensamble de nanopartículas. Y en este caso centrado un poco en desarrollar trabajos en colaboración con otros grupos de investigación. En este caso, que fue una de las cosas que identifiqué que me hacía falta, ¿no? Para, como os comenté, ese círculo de habilidades que me hacía falta.
En este trabajo lo desarrollé en colaboración dentro del mismo grupo de investigación con las dos líneas que se llevan a cabo dentro del grupo de la profesora Pérez Prieto. Y en este caso estudiamos la combinación de nanopartículas de perovskita con nanopartículas de A-conversion, que como ha comentado Laura anteriormente, son nanopartículas que absorben en el infrarrojo y emiten luz visible. Y en este caso la combinación con las nanopartículas de perovskita nos permitía estudiar procesos de transferencia de energía en disolución, y también estudiamos en estado sólido. Como veis, en este resumen, o durante mi tesis doctoral, obtuve mucha experiencia en lo que fue la síntesis y caracterización de nanomateriales, no solo morfología y composiciones, sino también de las propiedades ópticas. Y dentro de esas propiedades ópticas, una cosa que siempre me llamó la atención y que quise aprender fue el estudio de las propiedades de estos nanomateriales, pero en el estado excitado, utilizando técnicas de absorción transiente. Y ese fue mi objetivo, o esa fue mi motivación para contactar con el grupo del profesor James Darragh en el Imperial College London y proponer este proyecto. Actualmente estoy trabajando en fotocatálisis, en análisis de nanomateriales, para la generación de combustibles a partir de energía solar, específicamente para la generación de hidrógeno. Estoy trabajando con semiconductores orgánicos. Lo interesante de estos materiales es que las propiedades ópticas se pueden modificar mediante cambios en la estructura química. Se pueden preparar de manera abundante y utilizando materiales abundantes, y bueno, nos permiten hacer catálisis homogénea y heterogénea. Si bien tienen estas propiedades tan interesantes y una creciente actividad para la generación de hidrógeno, una de las limitantes es que abarca la región del visible únicamente. Y una de las soluciones a este tipo de limitantes en el uso de estos materiales ha sido resuelta mediante la combinación de polímeros y pequeñas moléculas diferentes al fluorenos, formando estas uniones y procesando estos materiales en forma de nanopartículas mediante el uso de surfactantes, en el cual podemos controlar el tamaño y la forma de las nanopartículas mediante estos materiales. Estos materiales son muy conocidos ya que son utilizados en celdas orgánicas con buena o creciente eficiencia, y el resultado que también son muy eficientes para la generación de hidrógeno. Y este es el proyecto en el que estoy trabajando actualmente, en el que se basa mi proyecto de Marie Curie. Es un trabajo en colaboración entre el grupo de James Darragh y el profesor Ian McCollin de Cahos, y que recientemente se ha incorporado a Oxford. Específicamente el objetivo de mi proyecto es estudiar o relacionar la estructura y función de este tipo de nanomateriales que, por ejemplo, en resumen aquí, los procesos fotofísicos dentro de un semiconductor son los siguientes. Una vez absorbe la luz, hay una separación, genera el excitón, luego hay una transferencia de carga hacia la superficie donde realmente ocurren las reacciones, y esto ocurre a diferentes escalas de tiempo. Por tanto, mi proyecto busca relacionar la actividad fotocatalítica con la fotofísica de estos materiales para tratar de determinar el mecanismo que determina su función. Para ello, utilizo técnicas transientes en diferentes escalas de tiempo, cual me permite estudiar estos procesos que he comentado: separación de carga, recombinación y la generación de hidrógeno, utilizando láseres de alta potencia con una frecuencia muy pequeña. También estoy estudiando o estoy utilizando otro tipo de gas, como es la técnica operando utilizando láseres, en este caso
de LED con una frecuencia, una duración del pulso mucho más largo, en el orden de nanosegundos, y con esto me permite estudiar pues la acumulación de cargas en la superficie de las nanopartículas. En unas condiciones más reales, ¿no? Más reales en la cual se hace catálisis. Por último, ya con esta diapositiva cierro, ¿cómo ha sido la conciliación familia y trabajo? Bueno, os digo que no ha sido fácil, la verdad es algo en lo que sigo trabajando para buscar el equilibrio. Si os recordáis la diapositiva inicial de mi trayectoria, tenía ahí una mención a lo que ha sido el COVID, porque ha determinado la forma de trabajar. De hecho, yo me incorporé un lunes y el miércoles nos fuimos a cuarentena, entonces me fui directamente a trabajar desde casa. Luego volví al laboratorio en junio en un sistema 5+9, que puedo estar en el laboratorio 5 días y 9 de aislamiento, ¿no? Entonces realmente puedo trabajar, puedo asistir al laboratorio 2 semanas al mes. Bueno, me ha resultado fácil, bueno, no, lo que me ha resultado es ser adaptable, pues, porque fueron muchos cambios en muy poco tiempo. El apoyo de mi pareja ha sido fundamental, o ha sido para mi inicio, ya que, bueno, nos apoyamos mutuamente para este proyecto de familia. Dentro de este trabajo sí que tengo flexibilidad horaria, pero aún así, trabajando desde casa, pues me encuentro con imágenes como esta. En el término, en cuanto a los beneficios que tiene Imperia, quizá, o que me he encontrado en comparación del Reino Unido y España, bueno, el Imperia, al ser una comunidad tan diversa y que alberga mucha diversidad de investigación, la verdad que sí tiene muchas opciones de ayuda para los padres. Con la reducción de impuestos, por ejemplo, para el cuidado de los niños. También tiene espacios muy interesantes dedicados a los padres, con lo cual puedes encontrar mucha ayuda. Una cosa que yo utilizo mucho es esta red de padres investigadores, ¿no? Porque, bueno, es interesante ver que hay muchas personas como que están en la misma situación que tú, y que, bueno, el tema del COVID le ha afectado de una u otra forma a la manera de conciliar familia y la academia. Y que es algo que no encontré en España, o al menos no lo supe buscar durante mi trabajo de investigación, pero que sí que es interesante, ¿no? Y por ejemplo, está liderado por una persona de recursos humanos y otra de consejos, que básicamente te da toda la información que necesitas en cuanto, pues, a bajas de maternidad o de reducción de impuestos, como he comentado. Y bueno, no me queda más que darles las gracias a todos, al comité de nuevo organizador por invitarme, y a vosotros por vuestra atención. Espero que haya sido útil, que hayan encontrado algún tips si están pensando en aplicar a una Marie Curie. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias, Sora. Veo en el chat una primera pregunta, va dirigida para ti. Sería sobre los procesos con escalas de tiempo tan diferentes, parecen complejos. ¿Cómo se coordina todo para la generación de hidrógeno? La pregunta la hace Lorena Roselain. Sí. Bueno, yo combino todas estas técnicas en diferentes escalas de tiempo para obtener información acerca de las cinéticas que determinan la función para la generación de hidrógeno, ¿no? En la escala de femtosegundos, pues analizo la generación del excitón y su tiempo de vida. En escalas de tiempo más largas, de microsegundos a segundos, pues analizo lo que es la transferencia de electrones hacia los sitios activos donde realmente ocurre la catálisis, y también analizo las cinéticas. Y esto me permite tener una idea más clara de los procesos generados a partir de la luz, y comparar con la actividad, ¿no? Entonces,
sí, con la actividad catalítica para la generación de hidrógeno entre materiales y poder determinar cuáles son las limitantes y proponer ideas para el desarrollo de estos materiales. Bueno, gracias. Vale, a ver, yo quería un poco para las dos, para Laura y para Sora, a partir de vuestra experiencia fuera de España en el tema de la conciliación, habéis puesto un poco las diferencias y hay parte de ventajas y desventajas que habéis encontrado. Me gustaría saber un poco qué cosas podríais en el futuro decir, pues en España, en los centros de investigación de España, nos gustaría contar con pues, este tipo de redes de apoyo o de sistemas que habéis encontrado allí que creéis que aquí harían falta, serían necesarios para llevar el tema de la conciliación en la mujer investigadora. Bueno, en cuanto a comparar nuestro lugar de trabajo y la conciliación familiar, aquí he encontrado muy interesante que en todos los campus hay, por ejemplo, una red de guarderías o escuelas infantiles para facilitar el trabajo de los investigadores. Desafortunadamente en mi campus ahora es nuevo y no tengo esta red de guarderías. De todas formas ahora un poco está limitado, pero sí que ya se está trabajando en ello y están llegando a acuerdos con, por ejemplo, guarderías y escuelas infantiles locales para darnos ese apoyo. Aún así contamos, por ejemplo, con facilidades en el transporte si quiero utilizar las facilidades de otro campus, ¿no? Por ejemplo, entonces eso facilita un poco a la hora de ir a buscar a nuestros peques en nuestro campo, y eso es algo que he encontrado interesante y que no en todos los sitios de investigación de España lo hay o ofrecen esas posibilidades. Y como comentaba, también esta red de apoyo entre investigación o padres investigadores me ha resultado muy, muy interesante, ¿no? Porque te permite pues compartir o las experiencias relacionadas con la crianza en general de nuestros hijos y cómo llevamos investigación y trabajo, sí. No sé, Laura, ¿qué piensas? Yo voy a conectar todo esto, espera. Que yo había desconectado todo. Pues no, yo veo que Lorena también está comentando el tema de la guardería. Lo de la guardería en el campus bueno, por lo menos en el parque científico, yo me acuerdo que antes de quedarme yo embarazada ya se hablaba en las jornadas de la mujer que si la hacíamos, que si no la hacíamos, y yo creo que todavía no está, vamos. Y nada, y sí que es una cosa que la verdad que hace falta. Pero eso, por ejemplo, es más cosa de la universidad que de España en general, porque, por ejemplo, yo sí que sé que compañeros de la Autónoma en Madrid allí sí que tienen una guardería, y entonces, por ejemplo, para los que investigamos, eso la verdad que va muy bien, porque sobre todo cuando son muy pequeños, con el tema de la lactancia y todo, porque puedes poner un experimento y cuando tienes un hueco vas y vuelves, y eso facilita muchísimo el tema de conciliación, pues eso, cuando son tan pequeños que necesitan mucha más atención. Desgraciadamente la ciencia es muy bonita, pero requiere también mucha dedicación, entonces cuesta más conciliar que con otras profesiones. Por supuesto. Luego, bueno, a partir de vuestra experiencia, porque vosotras sí que habéis, la etapa de maternidad os ha caído en una época que es crucial, ¿no? En la parte de investigación, y habéis conseguido proyectos que son de la máxima excelencia en la Unión Europea, como serían las Marie Curie Individual Fellowships. Esto sería más para las investigadoras que ahora mismo estén, por ejemplo, desarrollando su tesis doctoral y que vean la maternidad como un impedimento. ¿Qué les podéis decir a partir de vuestro ejemplo, ¿no? Es decir, que más de animar a cómo deberían el tema de la conciliación, ¿no? Animar desde vuestro punto de vista, desde vuestra experiencia personal, a ver lo que es posible. A ver, es que, claro, desde ese punto de vista, el tema de tener un niño es un tema personal y es el típico tema que nunca tienes tiempo, siempre dices, no, todavía no, es muy pronto, es que ahora tengo Entonces,
todo se puede hacer si te organizas bien. Entonces, yo en mi caso, es verdad que yo trabajé mucho, estaba muy cansada, tenía una niña muy pequeña que requería mucho y estaba escribiendo la tesis, pero con una buena organización se puede hacer bien y obviamente en un entorno laboral que te apoye. Porque yo, por ejemplo, durante el embarazo estaba haciendo la tesis, a mí el servicio de riesgos laborales me dijo que no podía entrar al laboratorio, entonces, claro, todo el tema de experimental no lo podía hacer, pero estuve en un muy buen grupo que lo ideal sería que todos los grupos fueran así, que te faciliten el tema del embarazo y entonces me ayudaban y en el tema de manipulaciones orgánicas pues estaba María que me ayudaba y yo básicamente lo único que hacía era medir espectros de absorción y de emisión, no manipulaba nada orgánico en el laboratorio, entonces eso también es muy, muy importante. Bueno, en mi caso, de manera muy similar en el mismo laboratorio y de verdad que el apoyo tanto de mis supervisores como de todo el grupo de investigación fue muy importante. En mi caso fue durante la etapa postdoctoral y bueno, tuve la oportunidad de supervisar dos estudiantes, ¿no? Entonces ya me enfoqué un poco más en lo que fue la supervisión con los estudiantes y también con la colaboración de estudiantes de doctorado. Fue un poco más llevadero el tema. Desde luego, para mí el embarazo no fue una limitante para desarrollar mi trabajo durante ese periodo. De hecho, lo disfruté mucho, más cosas, tanto mi trabajo como el embarazo. En ese momento, aparte de la supervisión, también estaba escribiendo mi propuesta. Fue bastante estresante, pero, como os comento, no hubo una limitante, ¿no? para ello. Muy bien. A ver, no veo ninguna pregunta en el chat. A ver, una pregunta. Escribiendo. María. El embarazo, genial. Y después de dar a luz. Bueno, pues después de dar la luz comienza la magia de los malabares de los horarios. No Sí. es todo el tiempo para ti, claro, obviamente. Es verdad que, por ejemplo, una limitación que ahora mismo también la tengo es, antes a lo mejor no me fijaba tanto en los horarios y digo, voy a poner a una reacción, voy a empezar un experimento y no miraba la hora. Ahora eso es impensable. Yo ahora a las 4 o a las 5 de la tarde no puedo empezar un experimento porque tengo que ir a recoger a mi hija a las 6. Entonces, pero bueno, es que es cuestión de organización. Es verdad que en ese punto te limita un poco porque te tienes que acoplar, no puedes, pero bueno, sí. Y estás muy cansado y... Y entiendo que estar fuera de vuestros países de origen pues también hace que sea más complicado porque Sí, muchas veces al tener la familia cerca, pues toda la gestión del tiempo. Efectivamente. Hay semanas que son súper estresantes. Sí, Porque no paras, vas del trabajo, el niño, la cena, no sé qué, y luego acabas de cenar y todavía voy a acabar de escribir esto que no sé qué. Entonces, es duro, sí, es dura la conciliación, sí. Sí, sí, es algo que, como comenté, siempre estoy buscando el equilibrio y para poder estar presente, pues, 100% en el momento en el que estoy con mi hija y después en lo que estoy haciendo en el trabajo. No siempre lo logro porque siempre estoy pensando, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Pero sí, el tema de la pareja o el apoyo familiar es muy importante, especialmente durante los primeros meses de vida que te estás adaptando a todo el cambio, ¿no? De tu hijo, sí. Sora, dicen que a por el segundo en el chat. No sé yo. María nos dice, enhorabuena tanto por la investigación realizada como por la capacidad de gestionar la vida personal y laboral. En eso sois todo un ejemplo. Y Raquel les dice, mucho ánimo, chicas, y a por el segundo o segunda. Bueno, eso está más difícil. Vale, tenemos también ahora una pregunta de Laura. Dice, con las facilidades que tenéis en los países donde vivís ahora, en comparación con las de aquí, ¿os planteáis volver?
Dice, no sé si habéis mirado cosas, pero ¿cómo son las condiciones que encontráis en las vacantes de aquí comparado con allí? Bueno, hablo yo primero, que yo lo tengo más cerca. Yo desde mi punto de vista, a mí la verdad me gusta más, nosotros estamos más a gusto como familia, estamos más a gusto viviendo aquí en Francia y preferimos quedarnos aquí en Francia que volver a España. Tanto por mi parte en cuanto a la investigación como parte por mi marido que trabaja en una empresa privada y aquí las condiciones laborales también son mejores. Entonces, lo que pasa es que es verdad que aquí en Francia las posibilidades de conseguir una plaza también son bastante complicadas. Está un poco más fácil que en España, pero no es fácil. No hay capacidad para generar posiciones permanentes para todo el mundo que tiene el doctorado. Entonces, bueno, mi idea en principio es quedarme aquí, pero tampoco descarto el volverme a España porque estoy en un punto que tengo que ir mirando para todos los sitios a ver dónde encontramos dónde conseguimos algo. Entonces tampoco. Sí, yo en mi caso es que estoy comenzando, ¿no? Estoy despegando un poco en mi carrera fuera, estoy iniciando, ¿no? Entonces aún es pronto para decir, voy a volver. Pero desde luego es una opción y es un plan, ¿no? Ya en familia. Te toca planificar un poco, no solo por ti, sino por todo el tema eh, familiar. Sí, encontrar una plaza tanto aquí como en España es algo muy competitivo, pero sí algo que he notado aquí que quizás en España no, pero quizás porque no me centré a buscarlo, es que hay muchas oportunidades fuera de la academia. Entonces, que igual si estás en una etapa en la que pues quieres pasar a empresa, lo puedes realizar. Y en eso he tenido encuentros con personas que han pasado por aquí, por este grupo de investigación, que ahora están en la industria y parece ser un campo bastante amplio. Entonces, depende de lo que me encuentre hacia el final, pero sí, mi idea es un poco seguir dentro de cada una de las etapas, ¿no? Recorriendo cada una de mis etapas y desde luego España es uno de los destinos a los que me gustaría volver. Bueno, yo quería añadir otra cosa ahora que te he escuchado a ti, que estabas comentando la industria. Es verdad que aquí también en Francia hay mucha más oportunidad en la industria que la que hay, por ejemplo, en Valencia, que es la zona en la que ahí está la zona en la que vivo yo, Normandía, no es una zona muy poblada y sin embargo tiene una industria química bastante potente y hay muchas posibilidades de encontrar trabajo en la industria. Y luego estaba mirando que también han preguntado por de laborales aquí. Entonces, una cosa buena de las plazas que ofrece, por ejemplo, el CNRS, que son plazas para gente que ha hecho un postdoc o dos postdocs, o sea, se supone que es para gente joven y directamente ellos ya lo que te ofrecen es una posición permanente, o sea, eres funcionario del Estado una vez consigues esa plaza. Y ya después tienes posibilidades de ascenso y de ser director de investigación, pero ya estás dentro del CNRS y ya eres funcionario. No es igual que, por ejemplo, el sistema más habitual en España es una beca, luego otra beca, luego otra beca, y es más difícil encontrar un poco más de estabilidad. Luego, bueno, también quería un poco más como curiosidad, ¿no? A nivel profesional, la etapa postdoctoral también es una etapa clave en la que recibes formación. Es una parte en la que ya estás realizando, ¿no?, tu propio proyecto de investigación, pero también estás recibiendo una formación especializada de un grupo diferente a donde habéis realizado la tesis. Por otro lado, también entiendo que esa experiencia, ¿no?, de estar viviendo en otro país, pues también propicia unos cambios en vuestro desarrollo personal. ¿Qué es lo que, en qué sentido estáis notando lo que os está aportando tanto la parte profesional en vuestras instituciones de donde estáis trabajando como el hecho de comenzar una vida en otro entorno totalmente diferente?
Bueno, yo comienzo. Bueno, sí, yo he notado muchas diferencias para mejor en cuanto a la forma de trabajar dentro de esta institución, que lo tiene todo muy bien controlado, muy bien organizado en temas de laboratorios y como tal. Y la verdad que me ha aportado mucho en muy poco tiempo, porque como comenté, tengo acceso bastante limitado. Pero sí que he notado una gran mejora en la forma de trabajar, de gestionar el tiempo, incluso de planificar los experimentos, ¿no? Ya es algo más centrado a llenar vacíos, es decir, qué es lo que necesita la comunidad científica y es a lo que voy, ¿no? No es algo tan variado como hacía antes durante el doctorado. Desde luego ahora nuestras responsabilidades son otras. Durante el doctorado pues era el tema de investigación, ahora tenemos otro tipo de responsabilidades más de supervisión o de manejo de escribir propuestas, ¿no? Ya el cambio lo he notado totalmente. Ya no se espera de mí ese tipo de estar en el laboratorio, que lo hago, ¿no? Pero ahora es por otra cosa, sino que ya se espera un poco más de planificación o de supervisión de estudiantes que, bueno, ahora tengo dos, ¿no? Y como decía, escritura de propuestas de proyectos. Eso es lo que me están exigiendo, así que he notado de verdad un cambio y para mejor en ese sentido. Bueno, sí, lo que aporta la estancia postdoctoral es eso, que tú, la capacidad de organización, o sea, yo la capacidad de organización que tengo ahora, antes era organizada, pero es que ahora soy mucho más organizada porque es que si no es imposible trabajar porque es mucha, el nivel de trabajo aumenta y entonces o mueres. Sí, sí. Julia Pérez os dice, sois un ejemplo de éxito gracias a que habéis planteado un proyecto de familia. Y, gracias. Gracias, también. Julia. Vale, muy bien. Pues veo que no veo si alguien tiene alguna pregunta o decirle algo a nuestras invitadas por el chat, ahora podemos. Y si no, yo creo que bueno, ya hemos tenido dos excelentes presentaciones. Os agradezco mucho vuestra participación y también ha habido debate interesante y consejos para las personas que estén pensando en realizar estancias postdoctorales y seguir por este camino de la ciencia. Ha habido otras posibilidades. David dice, ¿os pensáis quedar muchos años en el país que están ahora? Yo ya lo he dicho, yo todos los que pueda. Sí, yo creo que una respuesta similar. Depende de lo que encontremos en caso hacia el final y oportunidades, sí. Pero nunca se sabe. Sí, es que muchas veces, bueno, uno va para una etapa, pero luego... Sí, luego te surge una oportunidad en otro sitio y te vas. Es que tampoco no se puede planificar mucho. Vale, La bueno. ciencia es así. En esto dice felicidades a las dos. Gracias. Vale, pues bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por compartir este espacio virtual y cerramos la sesión. Vale, muchas gracias por la invitación. Gracias a vosotras. Un placer. Bueno, hasta una próxima. Hasta luego. ¿Cómo se llama?